Muy buenos días a todos. Un feliz día hoy a todas las mamás. Que Dios sea bendiciéndoles, sea guardándoles, que siga conservándolas. Celebramos el Día de la Madre en una ocasión, en un día como hoy. No sé si ustedes, los varones, les pregunten a sus esposas o los hijos a sus madres: mamá, esposa, ¿tú qué quieres para este día? ¿Cierto? A veces les preguntamos qué quieren. A veces nos dan respuestas de algún objeto en particular que de pronto quieren, que les llama la atención. Pero ¿qué es lo que toda mamá desea por sobre todas las cosas? El bienestar de sus hijos. ¿Sí? Lo que toda madre por sobre una blusa, una cadena, una salida, qué sé yo, por encima de cualquier detalle que uno les pueda dar, lo que ellas anhelan y lo que palpita en sus corazones es el bienestar de sus hijos. ¿Por qué es lo que más ora una mamá? ¿Por sus hijos? Por sus hijos. Y esto es algo bien interesante, ¿no? A mí me da un poco de risa. Uno habla con personas y están hablando de que uno de repente apenas está conociendo. Y le dicen: no, es que mi niño tal cosa, y uno se imagina como que el niño tendrá, no sé, 7, 5 años, y resulta que el niño tiene 30 años, 40 años. Entonces uno se da cuenta de algo bonito, ¿no? Y es que ante los ojos de los padres, de la mamá en particular, los hijos tengan 5, 15, 40 años, siguen siendo esos niños, esos pequeños amados. Me parece algo sumamente bonito. Ser mamá es una labor muy hermosa, pero también tiene sus dificultades, que yo no las entiendo sino hasta después de madurar, o sea, hace muy poquito. Yo a mi mamá le hice sufrir muchísimo. Y uno no se da cuenta de cuántas batallas en silencio pelea una madre. Cuando uno empieza a salir a la calle, los hijos por allá en la calle, a la hora que llegan, es un sufrimiento. Hay mamás que no se acuestan hasta que no lleguen sus hijos a la casa y estén durmiendo sanos y salvos. Que es que tiene malas amistades y se va con esas amistades. Uno de hijo dice: pero ¿cuál malas amistades? Los papás ven y dicen: son malas amistades. Y ellos sufren todas esas cosas en silencio. Una ruptura emocional de un chico que está en la adolescencia y está con el corazón roto. La mamá está con el corazón roto igual o hasta más que su hijo. Sufren muchas cosas en silencio. Las inseguridades. ¿Qué hago en esta situación? ¿Cierto? Hay muchas situaciones que una mamá dice: ¿y qué hago? Tengo que resolvérmelas con la mejor de las intenciones, y muchas veces cometen errores, pero es que es algo, no es fácil la tarea de ser madres. Aparte de que siguen siendo esposas y siguen muchas trabajando, otras encargadas del hogar, o sea, siguen, es una pelotica más que se suma a las acrobacias que están haciendo allí con su vida. Son desafíos tras desafíos tras desafíos, pero que también vienen con alegría detrás de otra alegría, detrás de otra alegría. Cada cosa pequeña de los hijos, y yo lo entiendo más o menos ahora en mi rol de padre. Cualquier cosa que ella recogía más del colegio y se subió un muro que yo dije: nunca me imaginé que él fuera capaz de subirse a ese muro. Espérate, papá, que yo me quiero subir acá, y pum, agarró, hizo el esfuerzo y se subió solo. Y dije: wow, me dio mucha alegría. Es una bobada, yo digo, es un logro muy tenaz, y me dio muchísima alegría solamente eso, por compartir una de tantísimas cosas que veo. Ahora él se la pasa saltando: soy una rana, papá, mírame, y empieza a saltar. Y entonces salta alto y lejos. Entonces yo digo: wow, entonces cómo está creciendo, cómo se está desarrollando. Todas esas pequeñas cosas a uno de padre lo llenan de mucha felicidad. La mamá más, los hijos son mucho más dependientes de su madre, y la mamá pues se goza mucho más todas esas alegrías. La Biblia dice que los hijos son una bendición. Yo quiero que veamos esto a la luz de las Escrituras. Vamos por favor
a la primera pareja que existió, la primera mamá que existió. Vamos a Génesis capítulo 1, vamos a leer versículo 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Póngale cuidado a lo que sigue. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué hace Dios con la primer pareja que existe sobre la faz de la tierra? La bendice. ¿Y con qué bendición bendijo Dios a esta pareja? Con la bendición de tener hijos, con la bendición de multiplicarse. Ellos, al ser la primera pareja, pues tenían una tarea extra, y es: llenen la tierra. A nosotros no nos toca llenar la tierra, ¿no? Pero a ellos particularmente les tocaba llenar la tierra y ejercer el dominio, la autoridad del gobierno como representantes de Dios aquí en la tierra. Recordamos que luego viene la maldad de los hombres, Dios trae el diluvio y solamente queda Noé y su familia, los únicos sobrevivientes después de la limpieza que Dios hace. Génesis capítulo 9, versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a Noé, sus hijos con sus respectivas esposas? Una vez más, la primera bendición que Dios da es: tengan hijos. Tener hijos es una tremenda bendición. Hoy en día la sociedad no ve el tener hijos como una bendición. Muchos ven el tener hijos como un problema, como una plaga que hay que erradicar de la sociedad. Hay sobrepoblación y necesitamos que la gente no tenga más hijos, dicen algunas tendencias políticas desde hace un par de años, y han trazado, los que no saben, ya hay planes trazados a nivel mundial. En la ONU, en los archivos de la ONU reposa todo esto, de disminuir la población mundial, y hay muchos métodos que no es del tema traer hoy a colación, pero han estado ganando muchísimo terreno. Tener hijos a los ojos de Dios y a los ojos de todo hijo de Dios es una bendición, aunque en algunas circunstancias tener un hijo es difícil. Cuando una madre pierde a su esposo, pierde un gran apoyo en su vida, que le va a ayudar al sostén, no solamente financiero, sino de educación, de formación de sus hijos. Hay circunstancias que complican la maternidad, una enfermedad que le impida a una madre estar al tanto de las necesidades de sus hijos. Pero independientemente incluyendo cualquier circunstancia que pueda ser difícil, los hijos son una bendición. Y uno lo dice a veces de manera coloquial, ¿no? Y uno lo entiende. Y yo lo entiendo con más seriedad, porque con Laura duramos anhelando tener un hijo muchos años, y le clamábamos a Dios que queríamos tener un hijo, y uno pensaba que uno estaba bien y que podía tener hijos. Y cuando después de un par de años de estar intentando y nada, que pasaba nada, el médico me dijo: no, te tiene que hacerse unos exámenes. Nos hicimos exámenes, Laura y yo, de fertilidad, y resultó que yo no podía tener hijos, que la única manera de tener hijos era por fertilización in vitro. Eso fue
en otro país, luego nos regresamos aquí nuevamente, nos hicieron los mismos exámenes y los resultados fueron exactamente los mismos. Usted no puede tener hijos. Fertilización in vitro. Ante esa realidad que dijimos, fertilización in vitro para nosotros es impagable, o sea, Señor, eres nuestra única opción. Y le clamamos a Dios y descansamos en Él. Si es tu voluntad, Señor, nosotros lo anhelamos, danos esa bendición. Pero si tú decides que no es lo que tú tienes para nosotros, lo aceptamos tal cual como tú lo decides para nuestras vidas. Y quedamos embarazados y bueno, ustedes ya conocen a nuestra bendición, Juan David. Lo entendemos realmente, la bendición de la vida, de poder tener un hijo. Nosotros que lo anhelábamos y que no podíamos tenerlo, es mucho más palpable para nosotros que es una bendición que viene de parte de Dios, es un regalo que Dios nos da. La bendición de verlos crecer, como les contaba hace un momento, de esas cositas que empezó a hablar, que empezó a caminar, que ya está saliendo solo, que bueno, sus desempeños académicos, todas las alegrías que van trayendo en el día a día, son una bendición para la vida. Nosotros hablamos con Laura y decimos, ya no concibo la vida sin hijos. O sea, es demasiado hermoso como para uno decir, ay no, yo no quiero tener hijos, como muchos lo plantean hoy. Génesis 3, versículo 20, es el nombre que Dios, o más bien Adán, le da a su mujer. Nos dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre que Dios el nombre que Adán le pone a Eva a su mujer es Eva. ¿Y qué quiere decir Eva? Vida, viviente. Es la palabra que quiere decir. O sea, le está diciendo, es la dadora de la vida. Es lo que le está diciendo a Eva. Entonces, es algo totalmente espectacular, sobrenatural, lo que ocurre al interior de una mujer para poder tener un hijo. Es un milagro de Dios cada vez que un hijo nace. Es Dios moviéndose allí. Lo primero, ¿qué es lo primero que hace Dios para traer un bebé? Hombre y mujer los une y establece un lugar estable en medio de una vida de compromiso entre el varón y la mujer. Lo vemos en los capítulos anteriores, ¿no? Trajo a la mujer y la dio al hombre y los unió. Lo que Dios ha unido ya no lo separa el hombre. Los bendice y en medio de esa unión, Dios, el diseño de Dios es que allí vengan los hijos. Salmo 127, versículo 3. Entonces, cuando uno empieza a ver todo esto, uno dice, caramba, los hijos definitivamente son algo, el tener un hijo, no solamente el uno ser un hijo o el uno ser un padre o madre, sino el hecho de la maternidad, de la paternidad, de esta relación, de esta realidad. Sin eso no existiríamos ninguno de nosotros, no existiría ninguna sociedad. Y las sociedades de hoy empeñadas en atacar eso, la maternidad, la paternidad, el hecho de ese vínculo, el hecho de ese milagro del nacimiento. Dentro de la agenda que les digo, uno de los métodos de aquellos que consideran que tener hijos es una plaga, está justamente dentro de la agenda la aprobación mundial del aborto por medio de los gobiernos. Y por eso la agenda política en los últimos años ha sido tan fuerte en este sentido, en permitir el aborto, y campañas de lavado de cerebro diciendo, aquí seguramente también ya se escuchan, pero hace muchos años empezaron en Argentina, por ejemplo, y en España: mi cuerpo,
mi decisión. Caramba, es cierto, es su cuerpo, es su decisión, entonces no tenga relaciones sexuales hasta que no se haya casado y le pueda proveer a ese hijo un hogar estable. Su cuerpo no es el que se está gestando adentro de su cuerpo. El cuerpo de la mujer es este, el que está en el vientre no es de la madre. Es un nuevo cuerpo, es una nueva criatura con un nuevo espíritu. Es una persona totalmente diferente. Y yo no tengo autonomía, como lo dicen ahora en algunas arengas, de mi cuerpo, mi decisión, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. No es. Nosotros necesitamos conocer y entender el diseño de Dios, la verdad de Dios, para no dejarnos manipular por todas estas filosofías del tiempo presente. Dice el Salmo 127, versículo 3: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. ¿Qué tal esta palabra? ¿Qué son los hijos? Una herencia de parte de Dios, una recompensa, son un regalo, son una dádiva de Dios. Cada niño sale de parte de Dios hacia esa madre, hacia esos padres. Son una recompensa de Dios. Es una bendición. Entonces la palabra de Dios nos presenta a los hijos como una bendición de Dios que debe ser procurada, bienvenida, anhelada, querida por toda pareja casada que es cristiana. ¿Qué pasa en la sociedad de hoy? ¿Cómo se ve a las mamás en la sociedad de hoy? ¿Bien vistas? Usted es mamá y decidió quedarse en la casa. Uy, bravo, qué chévere. La menosprecian. Porque ¿cuáles son las metas hoy de la sociedad para un hombre y una mujer? Alcanzar el éxito financiero, alcanzar el éxito profesional. Y miran a la maternidad como poca cosa, que no es comparable con tener plata o tener un título profesional. Caramba, a los ojos de Dios y a la realidad de las cosas, ser madre, el oficio de ser mamá, está por encima de tener dinero, por encima de tener un título, de tener poder. Porque es que es dar vida, es formar el carácter de una persona, es acompañarla, modelarle, estar allí para contener en todo sentido, emocional, intelectual, espiritual. Eso es lo más importante en la vida, más que saber un oficio, abogado, y sé resolver un asunto legal de otro. Eso es nada comparado con la formación de la vida de un individuo. Pero la sociedad de hoy le ha hecho creer a la mujer joven, y se sienten culpables porque están 6 meses en la casa en licencia de maternidad. Muchas no, otras están gozosas, pero muchas se sienten culpables porque no están allá trabajando, produciendo codo a codo con otros en el mundo profesional. Y de ninguna manera. Muchas mujeres hoy, ¿la prioridad cuál es? Éxito financiero. Y muchas mujeres en la sociedad de hoy miran la maternidad con malos ojos. Unas porque yo no quiero dañar mi cuerpo. Y he escuchado eso. Muchas mujeres dicen que no quieren ser madres porque no quieren que su cuerpo se les deforme, o como ellas lo dicen. Otras no, porque les daña la vida profesionalmente hablando. Comparan esto: tener éxito profesional no es compatible con tener hijos. Si tengo hijos, entonces no voy a alcanzar mis metas profesionales que tanto anhelé, y entonces no lo tengo. Otros, factor dinero. Hoy en día muchas parejas están diciendo: yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque prefiero vivir cómodo, prefiero vivir bien. Y un hijo
Eso de que todo hijo viene con su pan debajo del brazo, eso es cuento. Un hijo vale mucho. Y entonces yo no quiero tener hijos porque me sale muy caro. Y entonces me toca bajar mi estilo de vida y yo no quiero ceder mi estilo de vida. Entendámoslo, un cristiano puede expresarse de esta manera cuando entendemos que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo, cuando entendemos que el amor es dar, así como Cristo dio su vida por nosotros. ¿Cómo puede un cristiano llegar a decir eso? Es una vida totalmente egocéntrica, egoísta, esta manera de pensar. No es acorde al diseño y al plan de Dios. ¿Saben qué hacen esas parejitas jóvenes actuales? En vez de tener hijos, ¿qué tienen? Perrijos. Les dicen ahora perrijos, una combinación entre perro e hijo. Voy por mi perrijo, y andan con su perrijo en unos bolsitos aquí, que valen más que, mejor dicho, y se van con su perrijo. Y le dan al perrito, mejor dicho, todos los lujos que el perrito quiera. De alguna manera para tratar de llenar y satisfacer esa necesidad de la paternidad, de ser madre, de ser padre. Entonces, es lamentable observar una sociedad que ha caído en manos de Satanás, en los engaños de este mundo torcido, que ya no se disponen a hacer las cosas a la manera de Dios. Un diseño totalmente desvirtuado. Dios, ¿cómo diseñó a la mujer? Con la habilidad, con la capacidad de ser madre. Parte del diseño, cuando una mujer se siente plenamente realizada, y alguna mujer feminista que ya ha sido lavada el cerebro con su filosofía, va a decir, no es cierto, eso es machista, que la mujer se siente realizada al ser mamá. Hoy pelean y dicen que no es así. Ese es el diseño de Dios, así las formó Dios. Y está ese anhelo, está ese deseo allí en el corazón. ¿Para qué existen los seres humanos? ¿Para nosotros mismos? ¿Para satisfacer nuestros anhelos y nuestros deseos y perseguir nuestras metas egoístas? La palabra de Dios es muy clara cuando dice que Él nos creó y nos creó para sus propósitos. Es para sus propósitos. Miren lo que Pablo le está diciendo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Primera de Timoteo 2, 15. Le está diciendo Pablo, está dando instrucciones acerca de la conducta de hombres y de mujeres. Y de la conducta de las mujeres, entre otras cosas, les dice el versículo 15, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Es machista Pablo? ¿Es machista Dios? Si alguno tiene la tendencia, pero no se atreve a decir sí, bueno, y lo está pensando, es porque ya ha sido muy metido en su cabeza todas las filosofías satánicas que van en contra del diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Es porque no hemos comprendido adecuadamente qué es ser hombre y qué es ser mujer, porque tampoco estamos hablando aquí del machismo ese tradicional ni que se impone ni de ninguna manera. Pero miren lo que dice entonces: se salvará engendrando hijos. Nosotros sabemos, lo hemos hablado muy claro aquí en muchas oportunidades, la salvación no es por tener hijos. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Es el único medio de salvación para cualquier persona que exista y haya existido sobre la faz de la tierra. La única manera de ser salvos es depositando nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz para hacer justicia y pagar por nuestros pecados.
Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice se salvará engendrando hijos? Una persona salva, una persona que ha depositado su fe en Jesucristo, demuestra por evidencias que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. La consecuencia de mi fe es que ahora vivo sometido en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? Eso lo tenemos claro, lo hemos hablado, inclusive hace 15 días hablábamos de eso. Ahora bien, cuando Pablo le dice a la mujer se salvará engendrando hijos, está hablando de las mujeres cristianas de la iglesia de Éfeso, particularmente donde era Timoteo el pastor, y está diciendo la mujer, la evidencia de una mujer sometida al señorío de Cristo es que entiende que como mujer su diseño implica ser madre, y entonces se va a ocupar de la tarea de ser mamá, y lo va a hacer con todo lo que representa ello a la luz de lo que las escrituras nos enseñan. Eso es lo que está diciendo. Una mujer en Cristo no es que obtenga la salvación por eso, sino que una evidencia de que está entendiendo y se está sometiendo al diseño de Dios es que tiene hijos. Ser ama de casa, una mujer cristiana, ser una esposa que cuide de su marido y ser madre es una tarea sublime, es una tarea espectacular, hermosa, que toda mujer debería aspirar a ello. Sobre todo cuando nos damos cuenta y estudiamos a la luz de la palabra la evidencia histórica y la influencia de una madre sobre sus hijos. Yo quiero leerles 3 frases de 3 hombres célebres. León Tolstoy, no sé si lo conozcan, un autor de libros, dice: madres, en vuestras manos tenéis la salvación del mundo. Napoleón Bonaparte: el porvenir de un hijo es siempre obra de su madre. George Washington: todo lo que soy se lo debo a mi madre, atribuyendo todos mis éxitos en esta vida en la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de ella. Definitivamente, cuando uno lo piensa, cada uno de nosotros aquí tiene mamá, ¿cierto? O la tuvo. Si uno piensa, ¿cometieron errores? Sí, cometieron errores. Con mi hermano nos reímos. Mi mamá no se acuerda de que nos daba juguete, palo, cable, lo que hubiera para disciplinarnos, lo que encontraba por ahí, con eso nos daba. Nos dio mucho y muy duro. Y nos da risa con mi hermano, que cuando estamos juntos, por ejemplo, hoy que nos reuniremos con ella un rato y molestamos a ella, dice: ¿yo cuándo a ustedes les pegaba? ¿Yo cuándo? Ya no se acuerda, ¿no? Pero con equivocaciones o no que ya se hayan tenido, caramba, uno se acuerda de todo el cuidado, el detalle, el amor que ponían. Y yo le digo a Laura: caramba, yo bajaba y el desayuno estaba listo. Esa era mi mamá diciéndome: te amo. Yo estaba dormido y mi mamá se levantaba temprano en la madrugada a levantarme para ir al colegio, a ayudarme. Ese era amor de mi mamá, que sin esa insistidera pues uno no tendría ninguna clase de disciplinas en todas esas conductas, todas esas cosas. Yo salía, pero hubo cosas que de pronto no ayudaron ahora a mi relación de casado, ¿no? Yo salía, pero no, como mamá, espectacular. Salía de la habitación, me bañaba, entraba a mi habitación, la cama ¿cómo estaba? Ya estaba tendida, la ropa del día lista. Digo: wow, gracias, la mamá que me automatizaba los procesos. Ahora de casado fue un poco más complejo. Yo: ¿y qué pasó? La cama no se tendió sola. ¿Qué pasó aquí el servicio? ¿Sí? Y fue otra lucha ya de
como hombre, aprender muchas cosas, pero como mamá yo digo, wow, todos esos detalles era ellas, el darse, ¿no? Es algo hermoso, que todos tenemos ese reconocimiento a nuestras mamás. Timoteo es un ejemplo bíblico que tenemos allí, ¿no? ¿Quién le enseñó a Timoteo? La Biblia nos dice ahí en Timoteo que su mamá y su abuela fueron aquellas que enseñaron a Timoteo, que le enseñaron el camino de la fe. Y hay que tener algo en cuenta, el papá de Timoteo era un griego y en el ambiente en que él creció era un ambiente de filosofía, de intelectualismo, de argumentos, más bien poco fe. Y aún así, la mamá y la abuela no dijeron, ay, es que el papá es griego, ¿qué va a decir? No le enseñamos. Se encargaron de enseñarle la fe en Jesucristo. Y Timoteo, cuando Pablo va a la ciudad de Listra y se encuentra con Timoteo y conoce a este joven que ama a Dios de esa manera, y dice, wow, venga conmigo. Lo agarró de una vez y se lo llevó, este me va a servir un montón, yo lo discipulo, lo entreno, y efectivamente siguió madurando y fue pastor y siervo del Señor. ¿Como consecuencia de qué Timoteo fue así? De su mamá, y en este caso de su abuela, que también estaba allí presente, dándole formación en su caminar de fe especialmente. Entonces, ser mamá, ¿es fácil? Es facilísimo, ¿no? El que diga que es fácil, que lo intente. Pero es una gran bendición. ¿Cómo puede una mamá, cómo puede una mujer ser mamá entonces? Y hay un pasaje, yo quiero que miremos a la primer mujer que fue mamá. Porque es que yo la miro a todas ustedes mamás y digo, ustedes tuvieron a su mamá. Tuvieron el ejemplo de su mamá. Con errores o no, pero ya tienen un modelo de ser mamá. Ah, yo voy a hacer esto porque mi mamá hacía esto. El hijo se enfermó. Ay, yo le voy a dar esta agüita de hierbitas porque a mí me daban esta agüita de hierbitas. Ya hay un modelo. Si no hay un modelo de mamá, hay cualquier cantidad de libros que le dicen a uno que haga, cómo lo haga, que no haga, cuándo, dónde. Están los doctores, pediatras y los otros que le van dando instrucciones. ¿Qué tenía Eva? ¿Cuál modelo siguió Eva? ¿Qué hizo cuando de repente esto empieza a crecerle? Jamás había existido una panza que crecía. Tuvo que enfrentar una cantidad de temores. Imagínensela, y eso crece y crece y crece. Y ella ya va a cumplir, no sé, 9 meses, 10 meses. ¿Y esto hasta cuándo va a crecer? Se me va a reventar el estómago. Yo no sé, me lo invento, ¿no? Digo, ¿cuántas ideas podrían pasar por la cabeza de esta mujer sin saber qué pasaba? Ah, es que eso sale por debajo. ¿Y qué hago con este cordón? Nos quedamos amarrados por la vida. Entonces, cortar el cordón umbilical. ¿Qué come? Tráigale una manzana a ver, ¿cierto? O sea, fue todo la primera vez para todo. No sé si lo habían pensado. Para Eva tuvo que haber sido muy tenaz enfrentar cada situación. ¿Y por qué no camina? Caminen. Nosotros caminamos, o sea, bueno, está el instinto de madre, no, obvio, yo no lo tengo, por eso digo los ejemplos que digo. La mujer tiene un instinto que la va llevando de una manera diferente a como lo haría uno de hombre. Pero ella tuvo que enfrentar muchas situaciones bien complicadas. Tuvo que enfrentar dolor de perder un hijo asesinado. Experimentó uno de los dolores más tenaces que puede experimentar una persona, la pérdida de su hijo a manos de un asesino. Aparte, para sumarle un poquito más de dolor, otro hijo suyo es un asesino condenado. O sea, para ella no fue nada fácil su maternidad, sin modelos, sin libros, sin médico. Pero hay una frase que me gusta mucho en Génesis 4, versículo 1.
y que marca de alguna manera la realidad de la maternidad de Eva. Dice Génesis 4:1: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido varón. ¿Cómo dijo Eva? Una palabra clave para todas las mamás, en realidad para todas las personas, es con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. ¿Cómo enfrentó Eva toda esta clase de situaciones? Con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor, con la instrucción de Dios, con su dirección. Muchas veces los padres nos sentimos impotentes ante las situaciones, no sabemos qué hacer. Digo, con Laura nos hemos puesto a leer, a investigar, a mirar youtubers, blogueros, de gente que especialistas en la materia, para saber, porque yo digo, caramba, yo nunca he sido papá en mi vida y todos los niños siempre han estado lejos de mí, es decir, yo los he alejado. Así que nunca he tenido ninguna clase de experiencia de ninguna clase con niños. Y digo, wow, la responsabilidad que tengo ahora es increíble. Y nos hemos dado la tarea de leer qué dice Dios al respecto, qué dicen los médicos, de qué cuidados tenemos que tener, qué dice esto. Y tratamos de irlos implementando. Pero hay muchas situaciones donde hay incertidumbre en la mayoría de las mamás. ¿Y qué hago acá? Y las primeras veces también, mi hija va a salir, que mi hija resultó que ahora quiere tener novio. Y entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo le digo? En la situación del mundo actual, donde le están diciendo a los niños, bueno, a todo el mundo, pero empezando desde los niños chiquitos en el colegio, vea, usted no es ni niño ni niña. Usted en realidad puede escoger qué quiere ser. Si usted, aunque tiene pene, quiere ser una nena, puede ser una nena. Es lo más normal del mundo. Ser varón o ser mujer es un constructo social. Eso es lo que la sociedad está diciendo ahora. Y entonces es la realidad que muchos papás están enfrentando hoy en día. ¿Cómo le enseño a mi niña que Dios la hizo a ella una mujer? ¿Y por qué ella es mujer y por qué no es varoncito? Parece algo bobo, que uno dice, caramba, pero es que Dios hizo un varón y una mujer, mírese delante de un espejo, o sea, es muy evidente. La evidencia científica, psicológica, bueno, en todo sentido no hay vuelta de hoja. Uno sabe que es una agenda política que paga a médicos, pero de ninguna manera es nada científico ni es el sentir de la mayoría de las personas en el mundo. Es una agenda política que están imponiendo. Pero la realidad es esa, las mamás están enfrentando hoy, ¿cómo le digo yo a mi niña que ser mujer es bueno? ¿Cómo le digo a mi niño que ser varón es lo normal? ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Nosotros tenemos que venir siempre a la fuente, Dios y su palabra. Los miedos que seguramente ustedes no comparten mucho, tal vez con otras personas, pero los miedos e inseguridades en la toma de decisiones en la crianza de sus hijos. ¿Cómo enfrentar eso? Con la ayuda del Señor. Decisiones equivocadas que traen consecuencias negativas sobre sus hijos. ¿Cómo superar eso? Con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. No es diferente. Como fue para Eva en ese entonces, no es para nosotros hoy diferente. La maternidad, la paternidad incluida, no puede ser sin la ayuda de Dios. Que una madre pueda tener las fuerzas para nutrir física,
emocional y espiritualmente a sus hijos, eso es con la ayuda de Dios. Yo miro a mi esposa y la relación que tiene con mi hijo, y digo, caramba, él la carga, mamá me alzas, mamá me alzas, y Laura está cansada, y si está enferma Laura, mamá me alzas, yo voy al lado con ella y le digo, hijo, yo te alzo, no mamá, que le alce la mamá, y empieza que le alce la mamá, y es un desgaste físico, y es el desgaste emocional, que Laura está haciendo algo, y él, mamá, pero no sé qué, hijo, le diga, pero mamá, no sé qué, y es un desgaste emocional. Yo no lo experimento, porque él conmigo no es así, pero es que la mamá es su lugar seguro. La mamá, el alimentarse del pecho es su seguridad, es su lugar de contención. Yo lo amo, lo cuido, le protejo, comparto con él muchas cosas, pero no se siente igual conmigo, no puede, yo no soy la mamá. Y hay un desgaste emocional, físico, cansancio espiritual. ¿Y qué puede hacer una madre para renovar sus fuerzas? A ver, una cristiana que me diga, con Dios. Salmo 28:6 dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Una madre que viene a la presencia de Dios, que ora, que confía en Él, que se descarga en Él, recibe estas fuerzas de Dios, recibe instrucción de parte de Dios a la luz de la Biblia, recibe esa ayuda de parte de Dios. Dice la palabra, y tú renovarás mis fuerzas como las del búfalo. El Señor es el que puede dar ese nuevo respiro interior y físico. Y también los varones, ¿no? Ayudémosles un poquito para que puedan descansar. Con la ayuda del Señor es que una madre puede proveer para sus hijos un hogar de amor, fe y confianza. ¿Qué necesitan los hijos? Un ambiente seguro, ¿cierto? Ese ambiente seguro está dado sobre todo por ese amor. Uno le dice a las personas, me hablo con algunos padres, no solamente con los de la iglesia, no, yo le doy a mis hijos lo mejor. Trabajan de 7 de la mañana a 9 de la noche para pagarle a sus hijos los mejores colegios. Les compran los juguetes más caros. Y yo le digo, vea, ¿y usted cuándo comparte con sus hijos? No, pero es que tengo que trabajar, y si no hago esto, y si no voy al otro lado, y si no sé qué, no puedo darle a ellos y la clase de esto y la clase del otro y el otro curso que está haciendo. Digo, caramba, pero es que él no necesita todas esas cosas, él necesita a sus papás con usted. Él necesita que sus papás pasen tiempo, sentirse amado. Ese hogar, esa parte cálida, segura, lo aporta sobre todo la madre. ¿Y donde una madre uno puede dar lo que no tiene? Uno no puede dar lo que no tiene. ¿Dónde una madre se recarga de amor? ¿Dónde recarga su fe? En Dios, en la intimidad con Dios. Dice 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quién es la persona que está más dispuesta a poner su vida por sus hijos? La mamá. La mamá sacrifica cualquier cantidad de cosas por amor a sus hijos. Y ese amor se fortalece, esa fe en Dios se fortalece, es allí, en la intimidad de Dios, con la ayuda del Señor.
Con la ayuda del Señor es que una madre puede instruir a sus hijos en el temor de Dios. Si como lo estudiábamos semanas atrás, la realidad de todo ser humano es que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, y como consecuencia somos esclavos del pecado y estamos condenados a una eternidad en el infierno, separados de Dios. Si esa es la realidad para todas las personas, y si entendemos, como lo enseñan las Escrituras, que ningún hombre puede hacer nada por su propia salvación, ni la vida religiosa, ni las ceremonias, ni los ritos, ni ser buena gente, eso no aporta para la salvación, porque estamos muertos. Nada de lo que un muerto hace aporta nada. ¿Cuál es la mayor responsabilidad que tenemos los padres? Enseñar a sus hijos la palabra de Dios para que conozcan el mensaje de salvación, rindan su vida a Cristo, sean salvos y caminen el resto de su vida conforme a lo que Dios ha establecido. Esa es la mayor responsabilidad de los padres. Y lo estudiábamos justamente la semana pasada cuando le celebrábamos a los niños, ¿no? Deuteronomio 6, quiero leerlo. Mandato de parte de Dios, mandato 6, Deuteronomio 6, versículo 6, dice: estas palabras que yo te mando hoy, es decir, la Biblia, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿A quién se las va a repetir? A los hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa y en el camino. ¿Dónde debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? En la casa y fuera de la casa, es decir, en todas partes. Y al acostarte y cuando te levantes, ¿a qué horas? A toda hora. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus palabras. En otras palabras, todo lo que tú pienses, todo lo que tú hables, todo lo que tú hagas, todo lo que tú veas, la palabra de Dios, papá y mamá. ¿Cómo una mamá puede cumplir con esta labor? Y papá también, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo? Como Eva, con la ayuda del Señor. Necesitamos. Si un padre, madre, no está dependiendo de Dios, sometiéndose a decir, caramba, es mi responsabilidad, tengo que enseñarle a mi hijo, sea que tenga 4 años o sea que tenga 40 años, tengo que enseñarle la palabra de Dios. Tengo que compartirle el mensaje del Evangelio y asegurarme de que lo entienda y de que lo camine. ¿Eso cómo lo hacemos? Teniendo intimidad con Dios, fortaleciéndonos en Dios, pidiendo instrucción a Dios, estudiando las Escrituras. Los hijos son nuestra responsabilidad. Y uno dice, no, ya está grandecito, ya fueron de la casa, ya se casaron, ya tienen sus propios hijos, ya que tomen sus propias decisiones. Caramba, yo tengo aún una responsabilidad porque siempre la he tenido, y si no lo hice en estos 40 años que ahora tienen mis hijos, ahora tengo que hacer lo que lo estoy entendiendo. Mis hijos tienen que conocer la palabra de Dios. No hay otro camino para la salvación. No es la religión, es Jesucristo. ¿Cómo es? Solamente con la ayuda del Señor es que una madre puede tener la paciencia y el amor para dar gracia a un hijo cuando el hijo ha desobedecido. ¿Qué es lo que hacen muchas personas hoy en día? Y antes, con la chancleta, ¿no? Yo le dije que no me llegue, porque era como con cada palabra un chancletazo, un correazo, con ira, descargando la ira sobre el hijo que rompió que algo, una porcelana, que desobedeció, que salió, que es con ira, con furia, que yo le dije,
Y de ninguna manera eso es lo que nos enseña Dios. ¿Cómo puede un padre o una madre ejercitar el dominio propio y el amor y la paciencia para no disciplinar a su hijo de esta manera? Mira lo que dice Proverbios 3, versículo 11 y 12. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. El no disciplinar a un hijo es como decirle: no te amo, ¿sabes qué? Haz lo que te da la gana, piérdete, vuélvete un delincuente, un vagabundo, un desordenado, lo que sea. Usted no me importa. El amor busca el bienestar, y el bienestar es encaminarles y corregirles conforme a lo que Dios establece, conforme a los principios, conforme a la ley. Y entonces, ¿cómo es la tarea de la disciplina? ¿Es con ira y con enojo? De ninguna manera. La disciplina y corrección del hijo no es para darle una salida a nuestro enojo porque nos desobedeció. La disciplina y corrección es para la formación en amor del hijo, es para el bienestar del hijo. La disciplina no es para nosotros. Decir: ay, descansé, le di una tunda. No. Y entonces la disciplina, ¿cómo debe ser ejercida? Con amor. ¿Qué días estábamos con una visita y Juan estaba desobediente? Y yo le dije a él, le dimos la oportunidad de que obedeciera. Hijo, obedece, pide perdón a mamá por lo que estás haciendo. Obedece, por favor. Hijo, miras que si no obedeces tengo que disciplinarte. No, yo no quiero que me disciplines. Entonces, obedece y hazle caso a la mamá. No, no quiero. Listo, se le dieron las oportunidades, lo agarré, lo alcé, me lo llevé para una silla, lo puse en las piernas, le bajé los pantalones, pin, 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 le di 3 varazos. Papá, me sobas, me sobas. Lo volteé, lo abracé mientras le sobé las nalguitas. Y le dije: hijo, tú no quieres que yo te discipline, yo tampoco te quiero disciplinar, pero te amo y no puedo permitir que tú seas grosero con la mamá ni desobediente. Por eso tengo que disciplinarte aunque no quiero hacerlo. Le sobé las nalguitas. ¿Entiendes por qué te discipliné? Sí, porque desobedecí a mamá y porque fui grosero, no sé qué. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿La vas a pedir perdón? Sí. Se bajó, fue ante la mamá y le pidió perdón. Esa es una manera de poner un ejemplo de cómo debe ser la disciplina. La disciplina es para darle corrección e instrucción al hijo. Aunque sea muy chiquito, ellos ya entienden. Obviamente hay que darle la explicación acorde a la edad que tenga, pero es en amor, para su corrección, para que sean encaminados y conozcan y caminen conforme a la verdad de Dios. En fin, cualquier situación que una madre enfrenta en el día a día, ¿cómo la puede enfrentar? Con la ayuda de Dios. Y esto no es teoría o es un dicho por decirlo, es venir realmente a ser instruido en la palabra de Dios, a hablar, a estudiar la palabra de Dios, a orar, a poner en él las cargas. Señor, vengo cargada, estoy cansada de mi hijo, estoy cansada de su rebeldía, de su desobediencia. Y no solamente decirle: Señor, hazlo obediente, sino: Señor, dame la sabiduría. ¿Cómo puedo ganarme a mi hijo? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué puedo empezar a hacer para empezar a ganarme a mi hijo y poder ilustrarle el camino? No lo hice antes, Señor, perdóname, ahora lo quiero hacer. Con la ayuda del Señor necesitamos estar allí. Ya para cerrar, quiero leer este pasaje. Isaías 41:10 le dice a las mamás que están ejerciendo
ese rol tan hermoso y que damos tantas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mamá, no te afanes con tanta cosa, con muchas cosas que tienes que hacer. A veces puedes pensar que no tienes tiempo para tu intimidad con Dios, para estudiar la Biblia, porque hay muchas cosas que hacer en el día a día, en la casa, con la pareja. Primero, dale ese lugar a Dios. No te afanes con tantas cosas. Primero, ve a tu encuentro con Dios. Descansa en Él. Allí vas a encontrar renovar tus fuerzas, renovar tu espíritu. Vas a encontrar instrucción, dirección para lo que tengas que hacer. Vas a ser fortalecida en el Señor. Así que les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración por las mamás.